¿Y cuántos son de Dios aquí? Eso, gloria a Dios. En Cali hay un pueblo de Dios, amén. Bastante de Dios. Vamos a leer en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, amén. Evangelio según San Juan, capítulo 8. Gloria al Señor, aleluya. ¿Vive o no vive? ¿Viene o no viene? Versículo 31, amén. Mientras nos preparamos para leerlo, nos colocamos sobre nuestros pies para hacer reverencia a esta porción de la Escritura, amén. Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 31. ¿Cuántos lo tienen? Vamos a leerlo todos, amén. Dice así la bendita palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Repita conmigo: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Seréis verdaderamente mis discípulos. Amén. Padre Dios que estás en los cielos, toda la gloria y la honra es tuya. Te damos gracias por tu palabra, que es preciosa, que es digna de ser recibida, digna de ser creída. Ahora que va a ser predicada, toma el control. Espíritu Santo, háblanos, enséñanos tu palabra. Que sean pocas o muchas, pero que sean palabras de Dios y no de hombre. Palabras de exhortación, de consolación, de edificación, Señor, para este pueblo, Dios mío, que no solamente quiere ser oidor, sino también hacedor de tu palabra. Atamos, ligamos y reprendemos todo lo que no venga de parte tuya, toda obra del maligno, todo lo que quiera estorbar el mensaje de la predicación. Lo declaramos sin poder, sin autoridad, y lo echamos fuera en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Espíritu Santo, porque ya estás aquí. Recibe la gloria y la honra y te brindamos otro fuerte aplauso. Fuerte que es para Dios. Amén. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria al Señor. Amén. Dios es bueno. Amén. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Amén. Bueno, vamos a compartir un pequeño consejo de la palabra. Amén. Amén. Que el Señor nos ha dado en esta noche, amén. Pues no estaba en mis planes realmente estar acá. Ya tenía otro plan, otro programa allá en Armenia, gloria a Dios, y en la zona. Pero Dios quiso que estuviéramos aquí hoy, porque yo creo que a alguien Dios le va a hablar, amén. Lo voy a repetir otra vez, yo creo que a alguien Dios le va a hablar, amén. El tema de esta noche es verdaderos discípulos, amén, amén. ¿Cuál es el tema? ¿Cuántos se consideran discípulos del Señor? Gloria a Dios. ¿Cuántos se consideran verdaderos discípulos del Señor? Porque al decir verdaderos discípulos, en la expresión de Jesús, supone claramente que no todos los discípulos son de verdad. Supone de que hay discípulos falsos, de que hay discípulos que realmente para Dios, para el Señor, no son verdaderos. Y a veces nosotros nos podemos considerar a nosotros mismos como verdaderos, pero hoy queremos examinar a la luz de la palabra qué tan verdadero es nuestro discipulado, qué tan verdaderos discípulos somos delante de Dios. A su nombre. Empecemos por definir la palabra discípulo. La palabra discípulo se define como una persona que es enseñada por un maestro. Así de sencillo. Amén. Persona que es enseñada por un maestro. Sinónimos: aprendiz o alumno. Amén. Una persona que está recibiendo enseñanzas. Una persona que tiene a un tutor, a un guía, a un maestro. Esa persona se llama a sí misma discípulo. A su nombre. En los tiempos bíblicos, en los tiempos del Nuevo Testamento, para no irnos tan a fondo, ya había diferentes clases de discípulos. Amén. Por ejemplo, en Marcos capítulo 2, verso 18, usted y yo podemos leer y nos damos cuenta que había discípulos tanto de los fariseos como de Juan el Bautista en aquellos tiempos. San Marcos 2:18, amén. Acompáñame a la escritura, gloria a Dios.
Y dice así: y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban. Y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Es una pregunta, ¿verdad? Pero aquí lo que nos interesa hoy resaltar es cómo había ya un grupo, amén, ordenado. Había un grupo designado. Algunos eran discípulos de los fariseos y otros eran discípulos de Juan el Bautista. Diga gloria a Dios. Pero también había otro grupo de discípulos, el más nuevo, el más reciente que había salido, y era el grupo de discípulos de Jesús. Diga gloria a Dios. Diga aleluya. Usted sabe que los fariseos tenían una cantidad de enseñanzas y de normas legalistas que realmente no agradaban a Dios. Juan el Bautista, aunque fue el mensajero enviado para preparar el camino y llegó a tener algunos discípulos, sencillamente él era como un maestro provisionalmente que Dios había levantado para cuando viniera el verdadero maestro de los maestros. Amén, amén. Para cuando viniera el verdadero Mesías, el rabí, el que iba a levantar unos verdaderos discípulos para la gloria y honra de Dios. ¿Vive o no vive? Es más, algunos de los discípulos de Juan más adelante se convirtieron en discípulos de Jesús. Ejemplo, en San Juan capítulo 1, versículo 35 en adelante, usted puede encontrar la historia de los primeros discípulos. Amén. Y uno de esos discípulos era Andrés, el hermano de Pedro, que en cierta ocasión Juan dijo al ver a Jesús: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entonces, al ellos escuchar esto de su maestro Juan, lo que hicieron fue que siguieron a Jesús y le dijeron: Rabí, ¿dónde moras? Y Jesús le dijo: vengan y síganme. Y entonces desde ahí dejaron de ser discípulos de Juan para convertirse en discípulos de Jesús. Diga gloria a Dios. Aunque sí es verdad que hubo un remanente que quedó bajo, digamos, el discipulado de Juan, hubo otro grupo que siguió el discipulado de Cristo, a su nombre. Y vemos a Jesús rodeado de mucha gente, de muchas personas, de multitudes que quizás querían ser discípulos, quizás querían ser parte de los discípulos de Jesús. Pero el Señor en reiteradas ocasiones les dejó claro que para ser discípulos no era simplemente con creer en Jesús y ya. Amén, amén. Diga gloria a Dios. Y todos los pasajes bíblicos que vamos a leer esta noche, llama la atención que todos los pasajes acerca del discipulado salieron de los labios de Jesús. Amén, amén. O sea que a Jesús le interesaba el tema del discipulado. Jesús le interesaba el tema de hacer verdaderos discípulos, a su nombre. Pero tenemos que diferenciar que ser discípulo no es solamente decir: yo creo en el Señor, yo creo que Él es mi Señor, mi Salvador, que Él murió por mí, sino que eso solamente es el primer paso o es el primer requisito que usted debe dar para luego convertirse en un verdadero discípulo. ¿Cuándo quieren ser verdaderos discípulos? Amén. Vamos a otra vez a Juan para que veamos algo. Amén. Porque se puede ser creyente, pero aún no ser discípulo. Amén. Y son dos términos, aunque tienen cierta relación, no son iguales. Amén, amén. San Juan capítulo 8, si leemos el contexto, solamente el verso 30. En el verso 30 encontramos que cuando Jesús predicó, hablando Él estas cosas, muchos creyeron en Él. ¿Cuántos creyeron en Él? ¿Cuántos creyeron? Muchos. Y entonces en el verso 31, que fue el pasaje inicial, Jesús dijo a los judíos que habían creído en Él. Ya eran creyentes, ya habían puesto su fe en Jesús, ya habían creído el mensaje que predicó. Aquí en San Juan 8 Jesús predicó: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y muchos judíos asintieron al mensaje, dijeron: es verdad lo que Él predica, esa palabra, ciertamente Él es la luz del mundo. Y entonces muchos creyeron ese mensaje, dieron su primer paso, creyeron en el Señor. Y Jesucristo enseguida les empezó el discipulado, a su nombre, de una. Eso es, apenas creyeron: bueno, ahora venga, les voy a dar una clase para que ustedes sean o pasen de ser creyentes
a verdaderos discípulos. A su nombre. Yo sé que aquí todos son creyentes, o quizás la mayoría. Y si alguien no es creyente, hoy puede dar ese primer paso. Amén, amén. Aceptando a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Pero si algún creyente piensa que eso es todo, se ha equivocado. Amén, amén. Porque todo creyente está llamado a ser un verdadero discípulo. Amén, amén. Dile al que está a tu lado, tú eres llamado a ser un verdadero discípulo. O sea, el Señor nos hace un llamado a que escalemos un peldaño más, a que no nos quedemos como simples creyentes, a que no nos quedemos como discípulos nominales o discípulos de mentiritas, sino que seamos verdaderos discípulos de Dios. Amén. ¿Y cuál sería entonces el primer paso para ser un verdadero discípulo? Ahí está en el versículo que leímos. Volvemos a leerlo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Amén, amén. Y ahora empezamos a mirar que para ser discípulos del Señor, ¿qué es lo primero que se necesita? Permanecer en su palabra. Amén, amén. Lo primero que se requiere para ser un verdadero discípulo es permanecer en la palabra. Recuerde que ser discípulo es ser alumno, ser aprendiz de un maestro, y un maestro da enseñanzas. No podemos ser discípulos si no acatamos las enseñanzas o la doctrina que nos está dando ese maestro. Así que para ser discípulos tenemos que empezar por permanecer en la palabra. A su nombre. ¿Cuántos permanecen en la palabra? ¿Por qué digo permanecer en la palabra? Porque hay gente que empieza de pronto creyendo la palabra, aplicando la palabra, recibiendo la palabra, pero cuando llega cierto momento en que la palabra toca algunas áreas de su vida, algunas cosas quizás personales, cuando la palabra quizás entra en algunos temas que a ellos les incomodan, entonces ya no permanecen en la palabra. Y por ende no son verdaderos discípulos. Porque eso le pasó ya a Jesús. Aquí en San Juan capítulo 6, Jesús lo comprobó. En San Juan capítulo 6, verso 60, acompáñenme, gloria a Dios. Yo sé que aquí son muy bíblicos, amén. Aquí hay predicadores tremendos, gloria a Dios, maestros de la palabra. San Juan capítulo 6, vamos al verso 60, amén. A su nombre, palabras de vida eterna. Qué precioso, ¿verdad? Dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Qué dijeron muchos de sus discípulos? Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y si usted mira el contexto, está Jesús predicando del pan de vida. Ese tema como que golpeó muy duro. Ese tema como que asintió a muchas personas, o lo resintió, mejor dicho, amén. Lo resintió porque Jesús le estaba hablando de comer su carne, de beber su sangre, obviamente en términos espirituales, pero ellos estaban pensando otra cosa, se estaban yendo a lo carnal, a lo natural, y entonces dijeron: no, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y entonces vamos al verso 66, amén, amén. O primero el 61. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? ¿Qué les pasó a ellos con la palabra? Se ofendieron. Amén, amén. ¿Cuántos alguna vez han sido ofendidos por la palabra? Nunca. Solamente a mí. ¿Ah? ¿A usted nunca le ha ofendido una palabra? No estoy hablando de que una palabra en la carne, o que alguien le puso sobrenombre o le hizo un desaire. No, no. Estoy hablando que la palabra de Dios, esa palabra que es viva, esa palabra que es eficaz, esa palabra es más cortante que espada de dos filos. Esa palabra es como martillo que quebranta la piedra. Y esa palabra muchas veces nos va a ofender. Aló. Muchas veces la palabra nos va a consolar y nos va a acariciar y nos va como en la costa decimos pechichar, no sé si entienden ese término aquí, amén. El asunto es que muchas veces la palabra nos va como que a caer como un bálsamo, como un aliciente,
pero hay momentos que la palabra va a caer como un balde de agua fría. Hay momentos en que la palabra te va a bajar de esa nube en la que a veces estás montado. Porque hay cosas de la palabra que ofenden alguna área de nuestra vida que está mal. A su nombre. Diga gloria a Dios. Y así es la palabra. Y si la palabra ofende, hay que dejarla porque es la palabra. Pero desde ese día, muchos dijeron, no, esta palabra es dura. Hasta aquí llegó mi discipulado. Cortaron. Hasta ahí muchos comenzaron a murmurar, no, esa palabra que el maestro predica es muy dura, no, ese mensaje hoy como que no me gustó. Esa prédica que el pastor dio el domingo no me gustó. Ese mensaje que dieron allá en el discipulado esta noche no me gustó. Esa palabra es como extremista, como legalista, como que muy dura, como que hay que ablandarla un poquito más. A su nombre. Si usted es uno de los que está pensando así, amén, puede ser descalificado de ser un verdadero discípulo. Si usted es uno de los que murmura de la palabra, cuando la palabra habla directo, amén, amén. Cuando la palabra quizás toca algún pecado, algún área en nuestra vida que está mal, hermano, es la palabra, déjala que fluya, amén, amén. Y si te ofende, tranquilo, después te consuela también la misma palabra de Dios. Pero si eres verdadero, permanece en la palabra, gloria al Señor. ¿Vivo o no vive? Hay que permanecer en la palabra, amén. Ahí Dios a veces nos habla de temas bonitos, ¿verdad? De la salvación, de la gracia, de que Dios está con nosotros como poderoso gigante. Para veces que Dios dice, arrepiéntete, santifícate, conságrate, apártate del pecado, deja la mentira, deja esa vida doble que estás llevando. Y entonces mucha gente se ofende y miran es al pastor, no, el pastor me la tiró a mí. Eso fue que alguien le dijo, eso fue que se enteró, eso fue que le contaron. Es Dios que te está hablando a través de la palabra. Y está saliendo ofendido en vez de salir humillado. En vez de decir, habla Jehová, tu siervo hoy. En vez de decir, amén Señor, así es conmigo. Reconozco que estoy mal, pero como yo quiero ser un verdadero discípulo, yo permanezco en esta palabra. A su nombre. Sígala alabando al Señor, amén, gloria a Dios. Mire lo que pasó después de esta predicación en el verso 66, ahora sí. Y dijo, desde entonces muchos, ¿cuántos? ¿De quiénes? De sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Ese día partió los discípulos en dos. Amén, amén. Ese día hubo una eliminatoria, gloria a Dios. Ese día hubo una selección. Bueno, después de este mensaje vamos a ver quiénes quedan. Después de este mensaje yo sé que voy a quedar con los verdaderos. Había mucha gente que era falsa. Había mucha gente que no era de verdad. Porque volvemos a Juan 8:31. Si hubieran sido verdaderos, habrían permanecido en la palabra. Amén, amén. Entonces no permanecieron, dando evidencia de que eran discípulos falsos, de que eran discípulos nominales. Y entonces cuando Jesús se vio que estaba quedando como que muy vacío el culto, como que muy vacío el auditorio, se acercó Jesús a los 12 y les preguntó, ¿queréis acaso iros también vosotros? Tremendo, ¿ah? Yo imagino que se quedaron pensando un ratico ahí, entre ellos ahí conferenciando, hasta que salió el vocero, Pedro. Le respondió Simón, Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aleluya. En otras palabras, cuenta con nosotros que estamos aquí contigo como verdaderos discípulos. Diga gloria a Dios. Aunque muchos se fueron por esa palabra que les ofendió, Dios siempre tiene un remanente. Amén. Dios siempre tiene 12, 10, 8, 5, no sé cuánto, pero Dios siempre va a tener en tu congregación esa gente fiel que se goza con la palabra, que aunque le duele, que aunque le ofende, reconoce que es palabra de vida. Porque las palabras que Dios nos habla son espíritu y son vida. La carne para nada aprovecha. Hoy en día hay muchos mensajes en la carne, muchas palabras en la carne, levantándole el ego a las personas. Y tú eres un siervo, un hijo del rey, y tú tienes que andar prosperado en camioneta, bendecido. Y la gente le mete un evangelio donde no hay que sufrir, donde no hay que padecer.
Dice la Biblia que no sufrirán la sana doctrina. Y la gente va a escuchar al maestro conforme a su propia concupiscencia. Y usted ve esa gente, esos auditorios repletos, esas iglesias llenas. Pero vaya a ver cuántos son verdaderos discípulos. Amén, amén. Diga gloria a Dios. Entonces, ¿cuál es el primer requisito para ser verdaderos discípulos? Permanecer en la palabra. Avancemos, segundo punto, amén. Para ser verdaderos discípulos, seguimos aquí en Juan, vamos al capítulo 15. Gloria al Señor. Bueno, parece que no anoté la cita, pero es el verso 8, amén. ¿Vive o no vive? Gloria a Dios. San Juan 15, verso 8, amén. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos? En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis poco fruto. ¿Cuánto? Mucho. ¿Mucho qué? Fruto. Y seáis así mis discípulos. Amén, amén. Otro requisito para ser un verdadero discípulo: hay que llevar no poco, sino mucho. Mucho fruto. Amén, amén. Ahora, cuando hablamos de los frutos en la Biblia, podemos hablar de 3 clases de frutos. Quizás hay más. Amén. Pero quisiéramos hablar de 3 clases de frutos que debe haber en nosotros. Amén. Progresivamente. El primer fruto está en Mateo 3:8. Cuando la gente venía a Juan para bautizarse, él le decía: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Amén, amén. Primer fruto que Dios quiere, ¿cuál es? El arrepentimiento. El fruto digno de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento es un cambio. Cuando yo me arrepiento de verdad, yo cambio. No es que yo me dolió, le fallé a Dios, pero después la próxima vez lo volví a repetir y lo volví a hacer nuevamente. Una cosa es el remordimiento, otra es el arrepentimiento. Amén. Hay gente que está remordida a veces por la conciencia, pero no arrepentida de corazón. Entonces el arrepentimiento verdadero siempre va a traer un fruto. Amén, amén. El que decía mentira ya no vuelva a decir mentira cuando se arrepiente. Amén, amén. El que hurtaba ya no hurta más, ¿verdad? El que adulteraba ya no adultera más. O sea, la persona cuando viene a Cristo y se arrepiente de verdad, el fruto que Dios espera en primer lugar es que ya cambie esa vida de pecado, abandone ese pecado en el cual vivía, para que empiece a vivir una vida recta y agradable delante de Dios. ¿Cuánto han dado ese fruto? ¿Seguro? ¿Seguro? Bueno, entonces vamos al siguiente. Otro fruto que Dios quiere es el fruto del Espíritu. Gálatas 5, 22 y 23. Segundo fruto que Dios demanda de nosotros. Amén. Diga gloria a Dios. Lo leemos también, dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén, amén. Aquí la Biblia habla de el fruto del Espíritu. Amén, amén. Es uno, sino que tiene 9 partes. Amén, amén. Es un solo fruto. Dice: el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Bueno, hoy no hay tiempo de definir todo eso, amén. Pero creo que usted conoce lo que es el amor. Amén, amén. Si usted tiene amor, ahorita vamos a hablar un poquito del amor, amén. El amor es parte del fruto del Espíritu, amén, amén. El gozo, la paz. A veces hay gente que no tiene paz. Hay gente que no vive en paz. No vive en paz con el prójimo. No vive en paz con la pareja. No vive en paz ni con el vecino. A su nombre. Ni en la iglesia tiene paz. Y así quieren ser discípulos cuando no llevan ese fruto para Dios. La paciencia, ese también es otro fruto bueno. Otra parte buena del fruto. Amén, amén. Ahora tienen paciencia. Bueno, esta noche vamos a ver si tienen paciencia. Amén, amén. El gozo, amén. ¿Qué más? La benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Todas estas virtudes, hermanos, deben estar en nosotros en abundancia. Amén, amén.
No es que debemos tener un poquito de paz, un poquito de paciencia, un poquito de fe, un poquito de bondad. No. El Señor quiere que este fruto abunde en nuestra vida. Amén, amén. Yo sé que pueden haber personas nuevas acá y están en ese proceso todavía, pero Dios poco a poco te va a ir santificando, limpiando y preparando para que cada vez lleve más fruto. Amén. Porque dice la Biblia que el que lleva fruto, mi Padre lo limpiará para que lleve más fruto. Dios quiere más fruto del que ya llevamos. Amén. De pronto usted tiene fruto, damos gloria a Dios por esos frutos que ha dado. Ha cambiado algunas cosas, su vida o su carácter ha empezado a mostrar evidencia del fruto del Espíritu. Pero no se conforme, busque cada día abundar más en ese fruto. Amén, amén. Busque cada día tener más amor, gozo, paz, paciencia, etcétera, etcétera. A su nombre. Diga gloria a Dios. Y el tercer fruto que Dios demanda, y me parece que este es muy importante, es las almas para Cristo. Amén, amén. Proverbios 11:30. Búsquelo conmigo también, amén. Proverbios 11:30. ¿Vive o no vive? Hoy estamos haciendo un discipulado de paso, gloria a Dios. Una clase de discipulado ahí. Gloria a Dios. Proverbios 11, versículo 30. Dice la escritura: el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Amén, amén. Déjenme lo complemento aquí con Romanos 16, en un versículo que también lleva esa misma idea. Amén, amén. Gloria a Dios. Romanos capítulo 16. Amén. Vamos a ver si encuentro el versículo porque no lo tenía por ahí anotado. Amén. Donde habla del primer fruto de Acaya para Cristo. Pablo hablando del hermano Epeneto, en el verso 5, amén. ¿Estamos ahí, mi hermano? Saludad también a la iglesia en su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Amén, amén. La Biblia habla de que las almas, cuando alguien se convierte al Señor, o mejor, cuando alguien es ganado por una persona, eso es considerado un fruto. Amén, amén. También Pablo menciona en 1 Corintios, me parece, o aquí en Romanos 16, la familia de Estefanas, que eran las primicias de Acayas para Cristo. Así que las almas que Pablo podía llevar a los pies de Cristo, él las podía considerar un fruto para Dios. Amén, amén. Y Dios también quiere que llevemos fruto de almas. Amén, amén. Está bien, fruto de arrepentimiento, porque tenemos que empezar por nosotros. El fruto del Espíritu también es necesario, pero hay personas que se han vuelto estériles en la área de ganar almas para Cristo. Hay personas que se han vuelto estériles en esta área de ganarse a otros para el Señor, y duran años y años en la iglesia y a duras penas están ellos ahí. Pero nunca han traído a alguien a los pies del Señor. Nunca han predicado, nunca le han llevado un mensaje evangelístico a alguien, nunca han invitado a alguien a la iglesia y no están llevando ese fruto de alma para Dios, a su nombre. Porque no solamente hay que ser discípulos, también hay que hacer discípulos. Amén, amén. Son dos cosas diferentes. Usted puede permanecer en la palabra, y cuando usted permanece en la palabra es un discípulo. Hay que permanecer para ser. Pero cuando usted ya hace parte de los discípulos, entonces su prioridad es que otros también sean discípulos. Así que después de ser, ahora vamos a hacer. A su nombre. Es como una cadena, amén, amén. Yo me convertí en un discípulo. Ahora yo voy a tratar de hacer que otro llegue a Cristo para que también sea un discípulo. Y de esa manera voy a llevar más frutos para mi Padre Celestial. Y en eso glorifico su nombre. Diga gloria a Dios. Diga aleluya. Amén, amén. ¿Cuántos han ganado a alguien para Cristo alguna vez? Así sean los sueños. Amén. Hermano, es bonito, amén, poder decir algún día, ¿no?, que en el cielo estamos allá, y cuando el Señor nos vaya a recompensar, yo creo que eso va a ser una de las preguntas. Bueno, ¿cuánto te ganaste? ¿A cuánto llevaste a los pies? Y uno a veces, mi hermano, imagínense, mucha gente va a quedar avergonzada, ¿sí o no? Yo a veces pienso, gloria a Dios, cuando estemos allá en el tribunal de Cristo, donde vamos a comparecer y el Señor pida cuenta por lo que hicimos,
¿Por qué hicimos mientras estábamos en la tierra? Qué bonito algún día estar allá y tener esa confianza o testimonio de Dios de que llevamos fruto, algo de fruto para Dios aquí en esta tierra. Su nombre no se muera como un árbol seco. Amén, amén. Antes de morir haga algo por Dios. Amén, amén. Y no es que se va a morir pronto, no. Pero haga algo por Dios. Amén, amén. Porque hoy estamos acá, mañana no sabemos. Amén, amén. Este tiempo es corto, ya suena la trompeta. En cualquier momento viene el Señor. ¿Y dónde están los frutos que Él quiere? ¿Dónde están las almas? ¿Dónde están los frutos de almas para Cristo? Preocupémonos por eso si queremos ser verdaderos discípulos. Diga gloria a Dios. Bueno, ¿ustedes qué dicen? ¿Seguimos? ¿Cuántos quieren seguir siendo discípulos? ¿Dura esta palabra? No, esta es palabra de vida. Amén, amén. Vamos a seguir, amén. Porque este punto también es importante. Tercer punto para ser verdadero discípulo. Mateo 28, 19. Y es mediante el mandamiento del bautismo. Amén, amén. ¿Mediante qué? El mandamiento del bautismo. San Mateo 28, verso 19. Vamos a leerlo. Estas son palabras que hacen parte de la gran comisión. Por tanto, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. El Señor nos ha mandado dentro de la gran comisión a ser discípulos. Amén, amén. Y como usted sabe, hoy es un culto misionero. Amén, amén. Y el culto misionero no es solamente ofrendas materiales, amén, sino que se requiere un obrero, se requiere un misionero, se requiere de alguien que haga esa obra. Y por eso es que es tan necesario el tema de hacer discípulos. Amén, amén. Pero aquí Jesús dice algo muy esencial. Y es que para ser discípulos hay que bautizarles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén. ¿Cuántos se han bautizado en ese nombre? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, amén. El asunto es que hoy en día, no sé si acá pasará, pero he notado que a veces hay lugares donde la gente le tiene un miedo al bautismo. La gente le huye al bautismo. La gente tiene unas ideas y conceptos de que si tú te bautizas te va a venir más pruebas, te va a venir más ataques, el diablo te va a hacer la guerra más. Pero no le dicen al que se bautiza que va a ser ahora un miembro oficial y va a ser considerado un verdadero discípulo a su nombre, y que Dios lo va a bendecir por eso. Amén, amén. Porque Dios bendice la obediencia. El bautismo es un paso de obediencia. Cuando usted dice me voy a bautizar, o usted dice me quiero bautizar, es porque me he decidido por Cristo, es porque ya no quiero nada con el mundo, es porque ahora voy con Cristo hasta el último día de mi vida, hasta que la muerte me separe o hasta que Él venga por mí. Pero la gente, pudiendo bautizarse, está posponiendo y dilatando y atrasando el tema del bautismo. Diga gloria a Dios, diga aleluya. Y la gente dura años para bautizarse ahora, yo no sé. Recuerdo que, amén, cuando yo me convertí, mi hermano, yo no sé si yo estaba muy acelerado o qué, pero yo duré 2 meses bautizando. 2 mesecitos, amén. De una, me llegué a los pies del Señor en agosto y ya en octubre ya estaban enlazados, amén. Pero la gente, no sé por qué piensa 2 y 3 y 10 veces, 100 veces para bautizarse. Eso puede ser que haya algo todavía en su corazón. Eso puede ser que todavía no se ha decidido por Cristo. Y entonces queremos ser discípulos, pero no queremos bautizar. No, pastor, todavía no. El otro año. Y así va, y así va, y así va. Y no se dan cuenta que están de alguna u otra manera descalificándose de ser verdaderos discípulos. Amén, amén. El bautismo no salva, eso es claro. Amén, amén. Pero el bautismo es un testimonio de que he creído en el Señor y de que por la fe en el Señor soy salvo. Así que de una u otra manera tiene que ver con la salvación.
porque yo no me bautizo para ser salvo, me bautizo porque soy salvo por la fe. Amén, amén. Me bautizo porque ya el Señor me salvó. Y cuando usted no se bautiza pudiendo hacerlo, óigase bien, pudiendo hacerlo, es quizás que tenga problemas con Dios. Amén. Porque el que creyere y fuere bautizado será salvo. Amén, amén. Lo dice en Marcos 16 también. O sea, Jesús habla de la gran comisión, pero no pasa por alto el tema del bautismo. ¿Y por qué nosotros lo tenemos tan en poco? ¿Por qué nosotros la pensamos tanto para bautizarnos? Yo creo que ya es tiempo, a su nombre. Si de pronto usted no ha arreglado su vida, arréglese. Amén. Si no se ha casado, cásese. Si está en alguna condición que le impide dar ese paso del bautismo, agilice, muévase, haga lo posible, mi hermano, porque estamos necesitando verdaderos discípulos. Diga gloria a Dios. Mire, y es triste que hay gente que tiene muchas cosas, quizás lleva mucho fruto en otras áreas, pero este detallito les está impidiendo ser un verdadero discípulo. Amén, amén. Por eso ojalá de este año usted no pase. Ojalá que este año vayamos a las aguas para confirmar que verdaderamente somos discípulos de Dios. A su nombre damos gloria. Diga gloria a Dios. Diga aleluya. Vamos a ir terminando ya, amén. Últimos 2 puntos. Cuarto punto. Para ser verdaderos discípulos hay que amarnos los unos a los otros. Vamos a San Juan capítulo 13, amén. San Juan capítulo 13. ¿Vive o no vive? ¿Cuántos siguen siendo discípulos? Gloria a Dios, me alegra, amén. San Juan capítulo 13, el versículo 35, amén. San Juan capítulo 13, verso 35. Dice la escritura, en esto... Vamos a leerlo todo porque este texto es maravilloso. Amén. Diga conmigo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. En esto nos conocerán todos. Cuando está hablando de ese todo, está hablando del mundo, la humanidad, todas las personas pueden ver en los discípulos de Jesús un distintivo. Amén, amén. Algo que los diferencia de los discípulos de Juan, de los discípulos de los fariseos, de cualquier otro discípulo que hubiera en la época y que viniera en las demás épocas. Los discípulos de Jesús se diferenciaban porque entre ellos habría amor los unos por los otros. A su nombre. No es la corbata la que te hace discípulo. No es llevar la Biblia bajo los brazos la que te hace discípulo. Aunque sabemos que hay que vestir como siervos de Dios, amén. Aunque sabemos que la palabra debe llevarse como una señal en nuestra mano. Pero ¿qué ganamos con llevar la Biblia, llevar la corbata, llevar la falda y no amar a mi hermano? Y no amo al que tengo a mi lado. Y no lo amo como a mí mismo, porque ese es el segundo gran mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Gloria al Señor. ¿Cuántos aman al prójimo? Pero el mandamiento de Jesús es, no lo ames como a ti mismo, sino que es todavía más fuerte. Él dice aquí que lo amemos, el verso 34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Eso es todavía más fuerte. Amén, amén. Porque podemos amarlo como a nosotros mismos, está bien. Pero Jesús nos demostró un amor todavía quizás mayor. Amén, amén. Como Jesús siendo el maestro, como Jesús siendo el Señor, tomó una toalla, se sentó allí y empezó a lavarle los pies a cada uno de los discípulos. Hasta el traidor de Judas se lo lavó. El amor, o sea, mira hasta dónde llega el amor. El amor de los unos por los otros. Amén, amén. Que aun cuando te hieran, te ofendan, quizás te hicieron algo, pero yo sigo amando a ese hermano, yo sigo amando a esa hermana, a su nombre. A veces se pierde el amor. Amén, amén. A veces se va perdiendo el amor. A veces nos queda una religiosidad, una apariencia
Soy discípulo de Cristo porque predico. Soy discípulo de Cristo porque tengo un conocimiento en la doctrina bíblica. Soy discípulo de Cristo porque tengo 10, 20 años bautizado, pero no amas a tu hermano. Tienes un corazón resentido, amargado, envidioso, con malos pensamientos hacia aquel que está juntamente contigo en la congregación. Tenemos que amarnos los unos a los otros como el Señor nos amó. Como Jesús nos amó, tenemos que también nosotros amar a nuestro hermano. Dice el apóstol Juan más adelante en la primera epístola: si alguno dice yo amo a Dios pero aborrece a su hermano, ¿qué es? Mentiroso. Amén, amén. Gloria a Dios. El que aborrece a su hermano es homicida. Pero el que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Usted dice, no, es que ese hermano me cae gordo. Me cae gorda esa hermana. No. Aquí todos tienen que caerle flaco a usted. Amén, amén. Aquí nadie le puede caer gordo. Amén. No es que no la paso. No la paso. Yo cuando la veo no sé qué me da. Hermano, necesitas pedirle a Dios que te dé más amor. Amén, amén. Y recuerden que ese es fruto del Espíritu. Amén, amén. Pero en esta ocasión, o en este caso, hablando del amor los unos por los otros. Amén, amén. Qué bonito es yo amar a mi hermano. Qué bonito es amarnos todos. Cuando nos preocupamos los unos por los otros. Cuando estamos pendientes del hermano que no vino. Del hermano que se quedó. Que qué le estará pasando. Qué le estará sucediendo a esa hermana que hace días que no lo veo. Pero en lugar de eso, ¿qué hacemos? Criticamos. Señalamos. Mira, tiene 2 domingos que no viene. Ya eso está en el mundial ya. Ya eso es que se apartó, ya eso es que anda por allá, quién sabe haciendo qué. El hermano por allá emprevado, enfermo, quién sabe qué estará pasando. Y de pronto no hay un hermano que tenga el amor de Dios y le diga, hermano, ¿qué está pasando? No te he visto en la iglesia. Vamos, ¿en qué te puedo ayudar? ¿En qué te puedo servir? A su nombre. Porque el amor se demuestra en el servicio. Amén, amén. Usted ama a su hermano, sírvale a su hermano. Más si Jesús lavó los pies de los discípulos. Dice, ejemplos os he dado, para que como yo hago, vosotros también hagáis. Pero hoy en día hay una cantidad de discípulos orgullosos, soberbios. No le pueden hacer un mando a nadie. No le pueden traer un vasito de agua a nadie. No pueden ayudar a nadie en nada. Se creen los superdiscípulos. Se creen los mayores acá, los más grandes. Aquí el mayor es el que sirve, gloria al Señor, amén. Y todos tenemos que amarnos los unos a los otros y servirnos en ese amor de Dios. Diga gloria a Dios, diga aleluya. Y el mundo se da cuenta, el mundo lo va a notar, ese es de Dios. Ese es un verdadero discípulo. No necesita tener discernimiento de espíritu para darse cuenta. Jesús lo dijo, en esto conocerán todos. El mundo se dará cuenta. Por eso la iglesia primitiva tuvo un crecimiento exponencial. Porque el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos, porque ellos reflejaban ese amor. Comían juntos, con sencillez, compartían todos los días. Y la gente quería hacer parte de ese grupo. Quería convertirse en discípulos también para compartir de esa armonía, de esa paz que se experimentaba. Ojalá que todos nosotros nos amemos unos a otros. A su nombre, diga gloria a Dios. Y el último punto ya para graduarnos, amén, amén, de verdaderos discípulos, a su nombre. ¿Va bien? ¿Cómo va en ese examen? Ya van 4 puntos, amén, amén. Permanecer en la palabra, llevar mucho fruto, mediante el bautismo, teniendo amor los unos por los otros. Y esta creo que va a ser la definitiva, amén. Renunciando a todo por Jesús. Amén, amén. San Lucas capítulo 14. Amén. ¿Vive o no vive? Hoy usted se va a graduar como verdadero discípulo o va a quedar para recuperación. Va a quedar para recuperar después. Gloria a Dios. Amén. Pero yo creo que la mayoría nos vamos a graduar hoy. A su nombre. Lucas 14, versículo 26, 27 y 33. Amén. 14, 26, 27 y 33. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos
y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, diga conmigo, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, otra vez, no puede ser mi discípulo. Ahora el 33, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Qué eco, ¿verdad? Hace el Señor aquí en estas palabras. No puede ser mi discípulo. Si ama padre, madre más que a mí, no puede ser mi discípulo. Si no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Si no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. A su nombre. ¿Cuántos quieren ser discípulos? La pregunta es: ¿cuántos pueden ser? Porque si no somos capaces de renunciar a todo lo que poseemos por Jesús, claritamente dijo, no podemos ser sus discípulos. Amén, amén. Ahora, ¿de qué nos habla la palabra renuncia? Nos habla de el abandono voluntario de alguna cosa. Amén, amén. La renuncia es un acto de voluntad. Cuando yo decido dejar algo, soltar algo, abandonarlo por completo. Cuando decido no hacer más parte de eso, o que eso no haga más parte de mí. Y el Señor Jesús demanda a todo aquel que quiera ser su discípulo que renuncie a lo que posee. Amén. No piense que estoy hablando de la casa que tiene por allá, la finca, los carros. No, gloria a Dios. En el caso que Dios se lo pida, así. Amén, amén. Pero no está hablando tanto de esas posesiones materiales. Amén. Sino de posesiones espirituales que a veces se tienen en el corazón. Que a veces hay cosas o áreas en nuestra vida que reservamos como una propiedad privada y decimos, no, este es mío. Señor, yo te voy a servir, yo voy a estar en la iglesia, yo me voy a congregar, yo voy a orar, yo voy a ayunar, pero no te metas con esto. Esto es mío. Esa es una posesión que tiene y a la cual el Señor dice que si no renuncia, no puede ser el discípulo. Hay gente que no renuncia a la vanidad, mujeres que no renuncian a la vanidad y así quieren ser discípulos, con la vanidad todavía. Hay hombres que no renuncian a la avaricia, amor al dinero, son infieles con los de Dios y así quieren ser los discípulos del Señor. A su nombre. Hay gente que tiene cositas que ama, que atesora. Puede ser el padre, puede ser la madre, puede ser la mujer, los hijos. Pero si lo aman más que el Señor, no puede ser un discípulo tampoco. A su nombre. Pastor, yo cuente conmigo, pero cuando venga mi mamá no cuente conmigo. Cuente conmigo, pero cuando venga mi hijo no cuente conmigo. Entonces queremos ser discípulos con condiciones. Y queremos ponerle condiciones al Señor. Cuando usted es un verdadero discípulo, usted tiene que amar a Dios por encima de padre, de madre, de hijo, de hija, de hermano, de hermana. Hasta su propia vida tiene que aborrecerla para ser un verdadero discípulo. A su nombre. Por eso es que discípulo es una palabra grande. Por eso es que todos no pueden ser discípulos. Por eso es que Jesús no los considera a todos verdaderos discípulos. Porque el discipulado de la Biblia cuesta. El verdadero discípulo tiene que estar dispuesto, si el caso lo amerita, a dar su vida por el Señor. A su nombre. ¿Cuántos darían su vida por el Señor? No te quieres santificar y ya le vas a la vida a Dios. No quieres apartarte de ese pecado oculto y vas a dar la vida por Dios. Hay gente que tiene que renunciar al oculto. Vamos a 2 Corintios un momentico, amén. Hay gente que tiene cosas muy bonitas, pero necesita renunciar a algo oculto para servirle a Dios, amén. Verso 2. Y su conciencia les dice, no puede servirle a Dios todavía, porque ellos saben. Por eso Pablo dijo en 2 Corintios 4:2, antes bien, renunciamos a ¿qué? A lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana
delante de Dios. Amén, amén. Pablo fue un gran discípulo. Pablo fue un verdadero discípulo de Jesús. Amén, amén. Y Pablo, él mismo se incluye, renunciamos a lo oculto y a lo vergonzoso. Amén, amén. Porque en lo público, todo bien. En lo público se ve hermoso, se ve lindo, se ve como si no matara una mosca. Pero en lo oculto hay cosas que se hacen. En lo oculto hay cosas vergonzosas. Hay cosas que no se pueden ni decir en un altar, pero que se están haciendo en lo oculto, que las personas están haciendo, y por eso ellos no pueden servirle a Dios tampoco como verdaderos discípulos. Gloria al Señor. Usted quiere ser un verdadero discípulo, renuncia a ese pecado oculto, confiéselo, hable con el pastor, con la pastora, si es mujer, saque ese pecado oculto, porque eso te está impidiendo ser un verdadero discípulo. Tu conciencia sabe que no lo eres. Tu conciencia sabe que te engañas a ti mismo, que no eres un discípulo de verdad. Renuncia al oculto hoy mismo. En esta noche, preséntale la carta de renuncia a ese pecado y di: hasta aquí, hoy abandono ese pecado. Voluntariamente abandono esa práctica oculta y vergonzosa, porque quiero ser un verdadero discípulo en espíritu y en verdad. Diga gloria a Dios. Renuncie, renuncie. Nadie más puede renunciar por usted. Usted mismo tiene que presentar la renuncia. Cuando una empresa lo quiere sacar a usted, eso le pide primero, no renuncie, porque hay un derecho. La persona tiene la potestad de decir renuncia o no renuncia. Y usted tiene el derecho hoy de decidir si renuncio a ese pecado y acepto ahora ser un discípulo de Cristo. Amén, amén. Renuncia por completo a todo, amén, por Jesús. Y saben que esta historia o este punto me recuerda a la historia del muchacho, del joven rico. Vamos ahí un momentico, ya estamos a punto de terminar. Aleluya, menos mal que aquí tienen paciencia, fruto del Espíritu. San Marcos, amén. Porque este fue un discípulo que quizás llegó lejos, quizás estuvo a punto de graduarse, como hoy muchos están a punto de graduarse, a punto de calificar como un verdadero discípulo, pero a la última hora lo corcharon, como decimos nosotros, amén. Bueno, en la costa. Marcos, amén. San Marcos, capítulo 10, amén. Yo sé que usted conoce la historia, pero me gustaría leer un poquito, amén, para que veamos cómo este discípulo fue de alguna manera cumpliendo ciertos requisitos, hasta que a lo último, desaprobado. Dice el verso 17: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, hincando la rodilla delante de él y le preguntó: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: maestro, todo esto he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó. ¿Qué hizo Jesús? Hermoso, ¿verdad? Creo que es la única parte en la Biblia que menciona que Jesús miró a alguien con un amor especial como a este joven. Amén. Yo creo que en este joven había una sinceridad. Yo creo que en este joven había un anhelo por servirle a Dios. Había un anhelo por agradar a Dios. Él tenía el deseo, él quería y guardó todos estos mandamientos. Y Jesús miró en él alguien que quizás llamó su atención y lo miró con amor a su nombre. Mira, hoy Dios te está mirando con amor. Amén, amén. La que está a tu lado, hoy Dios te está mirando con amor. El Señor te está mirando con amor hoy. Y lo miró con amor, pero también le dijo una palabra: una cosa te falta. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro
en el cielo y ven, sígueme tomando tu cruz. En otras palabras, conviértete en un verdadero discípulo. Solo te falta una cosa. ¿Cuál cosita? Vende ese poco de cosas viejas que tienes por allá. Vende eso, ese rancho viejo, esas cosas materiales que tienes allá, déjalas, véndelo. ¿Por qué? Porque había un problema en su corazón, el amor al dinero, ¿verdad? Por eso Jesús dice más adelante, cuán difícil entrarán al reino de los cielos, ¿verdad? Los que confían en la riqueza, en fin. Pero él, afligido por esta palabra, ¿qué hizo? Se fue triste porque tenía muchas posesiones. Amén, amén. Y recuérdeme cuál es el último punto hoy. Renunciando a todo lo que poseemos. Amén, amén. Él quizás cumplió ciertos requisitos y llegó lejos. Amén, amén. Pasó la primera prueba, la prueba de doctrina, de que permaneciera en los mandamientos, los guardaba. Desde la juventud los guardaba. No sé cuántos años tenía, pero tenía ya un tiempito guardando los mandamientos. Y Jesús dijo, este hombre me puede servir. Este hombre puede ser de bendición. Y lo vio con amor. Y lo vio como un futuro discípulo, un probable discípulo. Lo vio como un candidato a servirle, a seguirle. Y quizá, quién sabe, qué hubiera sido de este joven. Pero lamentablemente, cuando le tocó decidir entre Jesús y sus posesiones, se quedó con la posesión. No renunció. Se fue triste porque no fue capaz de renunciar a eso por Cristo. A pesar de que Cristo lo estaba mirando con amor, a pesar de que el Señor lo amaba, a pesar de que el Señor lo amó, le demostró el amor, la ternura, en esas preguntas, en esas palabras, en esas expresiones. Él no supo corresponder al amor de Dios, entregándole su vida por completo a su nombre. No correspondió al amor que Cristo le manifestó. Y eso le pasa a mucha gente. El que no renuncia a lo que posee no está correspondiendo al amor de Dios, porque él sí renunció a todo. Él dejó su trono, dejó su gloria, dejó su reino, dejó todo lo que tenía acá, y por amor a nosotros se vino y tomó forma de siervo. Por amor a nosotros entregó su vida, entregó su sangre, lo dio todo por ti, lo dio todo por mí. Y lo menos que tú y yo podemos hacer es entregarlo todo por él. Su nombre. Lo menos que tú y yo podemos hacer es servirle, es entregarle nuestra vida al Señor. Diga gloria a Dios. Diga aleluya. Por eso Jesús le dijo a Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo, pero no me lo digas, pastorea mis ovejas. Simón, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. No me estás entendiendo. Entonces apacienta mis corderos. Y le preguntó la tercera vez, ¿me amas? Señor, tú lo sabes todo, tú sabes lo que te amo. Bueno, apacienta mis ovejas entonces. ¿Qué le dijo Jesús en otras palabras? Tú me amas, tú me quieres servir, tú me quieres seguir. Entonces, demuéstramelo sirviendo. Demuéstramelo haciendo algo por mí. Demuéstramelo trabajando en mi obra. Diga gloria a Dios. Diga aleluya. Mire, yo creo que aquí hay gente que Dios la va a llamar a servirle a tiempo completo. Amén, amén. Yo no sé con quién es eso, amén. Pero aquí hay gente que en su momento, y tampoco es que falte mucho, en su momento Dios te va a mandar que renuncie, inclusive al trabajo, inclusive a esa vida secular que llevas, para que le sirva completamente, para que le demuestres tu amor en la obra, sirviéndole a Dios. Amén, amén. De pronto no todos tengan ministerio o llamado a servir a tiempo completo, pero todos tenemos que servirle a Dios de una u otra manera. Amén, amén. Y el que tiene ese llamado, y el que siente ese fuego, y el que sabe que es con él, prepárate, gloria a Dios, porque el Señor está buscando en estos tiempos verdaderos discípulos. La mies es mucha, los obreros son pocos, mi hermano. Necesitamos gente que le quiera servir a Dios, pero lo está retrasando porque no ha renunciado al pecado, a algo oculto, vergonzoso. Tito 2:12 dice, renunciando a los deseos mundanos también. Renuncia a los deseos mundanos, a la vanagloria de esta vida, a los deseos de los ojos, los deseos de la carne. Renuncia a todo eso y di, hoy voy a servir al Señor.
A su nombre. La historia del joven terminó triste, pero se relata otra historia que terminó con un final feliz. Amén. Aquí mismo en el texto donde estamos leyendo, el verso 28. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Aleluya. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros. A su nombre. ¿Por qué le digo que la historia del joven terminó mal, pero la historia de los discípulos terminó con un final feliz? Porque por lo menos 11 de ellos fueron capaces de darlo todo por Cristo. Y dejaron sus casas, y dejaron hasta sus empleos, dejaron su familia, dejaron todo lo que tenían, las tierras, porque querían servir a Jesús. Y Jesús les dijo: no quedará sin recompensa. Va a recibir 100 veces más aquí, un adelanto. Aquí va a recibir 100 veces más, pero allá va a recibir la vida eterna, porque vale la pena servirle a Cristo. Aleluya. Vale la pena servirle a nuestro Dios. Por eso hoy decídete por ser un verdadero discípulo. Amén. Es el momento de que tú y yo decidamos si queremos seguir siendo simples creyentes, uno más del montón, o pasar a ser verdaderos discípulos. Vamos a orar. Amén.